para que pueda ponerse de pie. Vamos juntos a cantarle al Señor. Gracias, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevamos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Tu sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevemos tu gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Dígale al Señor, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Es tan bueno nuestro Señor y es tan hermoso que podemos disfrutar de cosas maravillosas sobre aquellos que le buscan de todo corazón. Amén. Puede tomar asiento, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos honrar y creer en el Señor. Sobre todas las cosas, creer en el Señor
en nuestra fortaleza para todos los días. Que nuestra oración que hemos hecho, nuestra oración que hacemos constantemente, la Biblia nos enseña a orar sin cesar, así que no es una oración que termina acá, sino que cuando llegamos a casa seguimos creyendo que Dios está obrando en nuestras vidas, amén. Y lo que hemos pedido, lo que hemos derramado en este tiempo ha sido para que la gloria del Señor se vea reflejada en cada una de nuestras vidas, amén. Como lo prometido es deuda, dice, recién dijo Eliseo que había cosas, se puede tomar, ¿no es cierto? No sé si se puede pasar, ¿verdad? Ya pueden pasar los hermanos, le damos gracias al Señor por nuestros servidores de aquí del Ministerio del Camino hacia Dios, para que usted pueda compartir. Gloria a Jesús. Amén. Es incómodo a veces tener que tomar agua mientras los otros no pueden, pero ahora como usted va a tener vaso y va a tener algo para compartir, que supongo que es agua igual que el mío, no van a ser tan egoístas. Estamos todos tomando agua, ¿verdad? Sí, ay, amén, dicen algunos. Pero damos gracias al Señor porque nos podemos refrescar y podemos hacer frente a este tiempo. Nada nos detiene, ni el frío ni el calor. Hay algunos hermanos que son son todo terreno, ¿no? Vienen en cualquier circunstancia. Dice, algunos vienen en el colectivo hace de las 3 de la tarde que algunos han salido para venir a la casa del Señor. Y damos gloria a Dios porque el Señor se glorifica aún en esas vidas. Amén. Así que honramos al Señor por eso. Pero quiero compartir la palabra del Señor. Quiero aprovechar estos minutos y poder compartir algo que durante este tiempo, a través de cada palabra que el Señor ha ido entregando, se ha fortalecido mi vida en lo personal, creyendo en el Señor, que aquello que el Señor ha prometido en nosotros. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Nosotros creemos que hay un Dios que cuida de nosotros, creemos que hay un Dios que bendice nuestras vidas, creemos en un Dios que fortalece cada día de nuestras vidas y que hasta el último momento y hasta el último suspiro, Dios se va a glorificar en nosotros. Ese es mi pensamiento y eso es lo que yo he creído, y a medida que van pasando los días, van pasando los años, mi fe debe ir aumentando en esa creencia. Mi fe en esas promesas debe seguir aumentando. Y es por eso que yo paso este tiempo especial en la presencia del Señor, y es por eso en la cual yo vengo a su presencia y me deleito y le busco a Él, porque yo quiero crecer en mi fe, porque yo quiero crecer en mi sabiduría en cuanto a Dios. Yo quiero conocerle a Dios cada día más. ¿De cuántos es el anhelo en su corazón? Conocerle cada día más a Dios. Y quizás he quedado con promesas que han pasado los años y todavía el Señor no lo ha terminado de completar al 100%. Pero sí puedo ver la mano del Señor en esto. Pero hay un concepto, una pregunta que me hice hace muchos años atrás, en un momento específico de mi vida, sobre todo en mi adolescencia, donde el Señor tenía que fortalecerme en este conocimiento, porque había escuchado de lo que implica vivir acorde a nuestra fe, vivir conforme, y como suelen decir algunos, vivir puramente por fe. Y esto no implica dejarlo todo y amanecer y decir, yo tenía ese concepto en mi madurez, en conocimiento del Señor, tenía el concepto que vivir de fe y por el Señor, era levantarse y no saber qué es lo que había que pasar, lo que había que experimentar, y que Dios comenzara a guiarnos durante el día. Y quizás yo decía, tenía un concepto de que los que viven por fe no tienen agenda, porque dicen, bueno, no agendamos nada, sino que hacemos todas las cosas que el Señor nos dice durante el día. Y aunque hay algunos que viven así, y es maravilloso porque yo los veo y digo, qué lindo no tener agenda alguno, y dice, me levanto y que el Señor me guíe, me levanto y que el Señor vaya disponiendo lo que hay que hacer. Sin embargo, cuando comienza un nuevo año, para mí en lo personal es un desafío de volverme a comprometer con el Señor, de decirle, este nuevo año yo quiero un compromiso nuevo con el Señor. Pero cuando hablamos de ese compromiso, cuando hablamos de esa decisión a tomar, no es el que se tiene que decidir el Señor, sino que somos nosotros los que tenemos que tomar esta decisión. Y cuando comienza un año nuevo, nos comprometemos a cumplir nuevamente todo lo que el Señor tenga preparado para nuestras vidas. Hemos oído palabra del Señor que Dios va a cuidar aún hasta el último día de este 2022. Todo estará en las manos de Dios. ¿Cuánto creemos en eso? Yo lo creo. Yo lo he creído porque así se nos ha enseñado y así nos ha hablado el Señor en este tiempo. Pero hay un compromiso que es mío.
el Señor ha hecho la promesa. Él va a estar con su pueblo, Él va a estar con aquellos que le aman, como hemos escuchado en estos días, a los que aman a Dios, todas las cosas les saldrán bien, conforme a las cosas que el Señor tenga preparado para nuestras vidas. Pero hay una responsabilidad nuestra, también hay un compromiso nuestro, porque el vivir para el Señor y por el Señor y para Él, no es simplemente levantarse y que el Señor nos guíe, sino que hay un acto que yo debo de hacer en obediencia a Él. Y quiero que juntos podamos analizar y meditar en lo que la palabra del Señor nos habla respecto a esto y cómo la Biblia nos presenta la necesidad de la dependencia de Dios. Para mí este es mi concepto. Mientras usted va buscando allí en su Biblia el libro de Deuteronomio capítulo 5, en mi caso particular, para mí siento que la Biblia, cada vez que busco de su palabra, cada vez que me sumerjo en la palabra del Señor, en sus promesas y en sus mandamientos, hay una realidad y es que es una necesidad depender de Dios. Si no, el Evangelio según San Juan capítulo 15 nos habla de esto, nos habla de la diferencia de una persona que permanece, que está agarrada, que está sumergida, que no se puede separar de los estatutos de Dios, de una persona que quizás no pertenece a Dios. Ambos darán sus frutos, uno dará su fruto y otro será quemado, uno será tendrá un propósito bueno y el otro llegará y tendrá vida corta. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios nos habla y nos presenta esta necesidad de depender de Dios. Así que durante este 2022 me he propuesto a decir, Señor, que sea una necesidad para mi vida depender de ti. Y lo he contado en otras oportunidades, pero siempre me ha quedado grabado en mi mente que cada vez que tomo este compromiso, hago siempre la misma ilustración y la vuelvo a repetir, no es mía, alguien me la enseñó. Pero en cuanto a veces hacemos la lista de este 2022 y se la entregamos a Dios para que Él la autorice, ponerle sello y firma. Señor, aquí están mis planes para el 2022. Aquí están las cosas que voy a hacer y quiero realizar en este 2022. Y hacemos todo el listado y lo hacemos al Señor partícipe, le decimos firmar y autorizar que esto se dé en mi vida. Pero he aprendido que nuestra dependencia con el Señor, las cosas tienen que ser al revés. Que esa hoja la tenemos que firmar nosotros y en blanco, donde yo entrego mis derechos al Señor, entrego mi voluntad al Señor y le digo, Señor, quiero que a partir de ahora yo me comprometo, firmo allí, doy fe, pongo mi nombre, pongo mi voluntad allí para que el Señor comience a llenarla. Y que este 2022 el Señor comience a dar lo que Él tenga preparado para mi vida. Pero sabe que el libro de Deuteronomio capítulo 5, hay algo particular y quiero hacer una breve reseña nada más para luego pasar a tres cosas que quiero compartir específicamente en esta tarde. Pero el pueblo de Israel sale de la esclavitud, comienza el exilio allí en el desierto y ven a un Dios como nunca antes lo habían visto. Conocen básicamente a este Dios, al Dios que había prometido esa tierra especial que iba a fluir leche y miel. En el desierto comienzan a conocer el pueblo de Israel a este Dios y lo ven de tal forma que en una oportunidad, allí el libro de Éxodo nos cuenta que Dios comienza a hablar con el pueblo en el monte y el pueblo clama y le dice a Moisés, Moisés, mira, estamos aterrados con Dios. Estamos que no damos más de miedo con Dios. Porque nos habla de una forma particular, porque le hemos conocido de que es un Dios tan grande que con tan solo su voz puede derrotarnos y derribar nuestras vidas. Entonces hemos decidido, dijo el pueblo, que vayas a hablar con Dios y vos venga después y nos cuente qué es lo que dice. Esto parece que suena algo cotidiano y hasta inclusive algo vulgar, pero el pueblo estaba aterrado de la voz de Dios. El pueblo había conocido a un Dios magnífico. El pueblo estaba viendo un Dios que abría las aguas, estaba viendo un Dios que controlaba las plagas, estaba viendo un Dios que tenía una voz tan potente que podía mover la tierra entera con su voz. Así que este pueblo amaba y estaba gozoso y alegre por tener ese Dios del lado de ellos, pero a su vez eran temerosos a ese Dios. Entonces se hizo una línea
y dijeron, bueno, de aquí no vamos a pasar nosotros. Que Dios hable con vos, Moisés, y vos después venís y nos pasás lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Pero pasaron años y todos nosotros conocemos quizás lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto. En el desierto fue, vieron como dice la frase, uno le da la mano y le agarran el codo. Agarraron tanta confianza con Dios que comenzaron a quejarse, comenzaron a murmurar, comenzaron las discordias, comenzaron a perder las esperanzas. Algunos dijeron, nos ha sacado Dios de la esclavitud para dejarnos morir en el desierto. Pero llega el libro de Deuteronomio, después de varios años, y quiero hacer esta aclaración porque pasaron varios años. En el monte Dios les da los mandamientos, pero después durante el desierto pasaron años, años y años, y hasta inclusive generaciones terminaron su vida en el desierto. Hubo una palabra de parte de Dios que aquellos que se habían puesto en contra de Dios no iban a entrar a la tierra prometida. Inclusive también paga el pato hasta el mismísimo Moisés. Pero esa generación queda en el desierto. Los que habían oído, los que habían visto las señales y cómo era Dios, habían quedado en el desierto. Y una nueva generación era la que estaba lista y preparada para entrar a la tierra prometida. Así que Deuteronomio es el libro de la segunda ley. Vuelve a decir y recordarle a la nueva generación lo que Dios había pedido. Que ese Dios no había cambiado desde aquel monte hasta ahora, seguía siendo el mismo Dios. Y que lo que había pedido en aquel momento seguía vigente aún en la actualidad. Y Moisés comienza a relatar lo que Dios quería y demandaba del pueblo en consecuencia con Dios. Y entre tantas cosas comienza a anunciar los 10 mandamientos que quizás algunos conocemos del libro de Éxodo, y hasta le da algunos toques como unos rellenos para que lo entienda bien el pueblo, y comienza a explicar allí en el libro de Deuteronomio capítulo 5 las verdades y lo que Dios quería hacer con su pueblo, lo que Dios quería para ese lugar. Dice el versículo 1 del capítulo 5, Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselo y procuren ponerlo en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quien el Señor hizo el pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Esto da señal de que había un grupo que habían escuchado y habían visto en primera fila las verdades de Dios, pero que ahora no estaban ahí. Entonces Moisés le dice: esto no fue solamente para ellos, no es simplemente para los que quedaron, es también para nosotros que estamos hoy aquí. Y lo que el Señor quiere derramar sobre este 2022 no es simplemente para los que vivieron el 2021, no es solamente para los que vinieron años anteriores, sino es que es para todos los que estamos hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que vayamos juntos al versículo que nos trae en esta tarde, que es el versículo 33. Dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y me encanta este versículo, porque a todos nosotros entendemos y creemos en un Dios de promesas. Todos nosotros amamos las promesas de Dios. Pero hay algo particular en este versículo, porque luego de anunciar todo lo que el pueblo debía de obedecer, todo lo que el pueblo debía de hacer y todo lo que el pueblo debía aprender y poner en práctica, como dice la palabra del Señor, que era para ellos, era para los que habían estado en el desierto, es para los que estamos hoy día en este lugar, para cada uno de nosotros. La misma promesa también es para nuestras vidas, que es: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría esta promesa? Que vivamos, disfrutemos, prosperemos, disfrutemos de una larga vida. Algunos dicen: pero ¿y cuán larga será? Porque si de acá en adelante los calores van a ser peores, yo ni quiero estar. Quizás algunos dicen eso. Pero disfrutar de nuestra vida. Hay algunos que pasan como relámpago y quizás vivieron muchos años en la tierra, pero no pudieron disfrutar de sus años. Pero la palabra del Señor nos habla de justamente esto, de conocer
lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y eso nos lleva a entender lo que son los fundamentos sólidos para vivir y mantenernos en el propósito de Dios. Hemos hablado y el Señor nos ha hablado desde hace fines del año pasado y comenzamos este año creyendo en los propósitos del Señor. No somos personas que viven porque sí nada más, sino que creemos que hay un propósito de Dios para nuestra vida y que este año el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas, en mi hogar, en mi trabajo, aquí en la iglesia, en esta ciudad, en esta provincia, en este país. Dios cumplirá su propósito. Porque así lo hemos aprendido, porque así nos enseñó la palabra del Señor. Y yo lo creo, porque no se trata de algo que he diseñado yo, ni tampoco es algo que he diseñado que a lo largo de la vida se ha ido mejorando, sino que es el mismo propósito de Dios, que a través de lo largo de la historia, Él ama a la humanidad y Él quiere que volvamos a reencontrarnos con Él. Ese es su propósito. Y cuando nosotros conocemos esto, nosotros debemos de entender algunas cosas puntuales. Porque a muchos de nosotros nos pasa que quizás queremos obedecer a Dios y queremos comprometernos con Dios y recibir las mejores cosas de Dios, pero no podemos hacer aparte nuestra responsabilidad con Dios. Las promesas de Dios se cumplirán y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero hay una responsabilidad nuestra, que para que esa promesa se cumpla, allí la palabra del Señor dice: sigan por el camino que el Señor su Dios le ha trazado. Esa es nuestra responsabilidad. Como consecuencia vendrá la promesa de Dios. Pero antes y previo a ver esa promesa que Dios tiene preparado para tu vida, hay un compromiso nuestro. Hay un compromiso nuestro. Y yo debo de creer en esa promesa. Algunos de nosotros quizás a lo largo de la vida nos ha tocado atravesar momentos decisivos y quizás nuestras malas decisiones han traído malas consecuencias. Y a veces nosotros oramos ya cuando las cosas están que arden, y lo vamos a ver en un ratito. Pero mire si la palabra del Señor no es tipo matemático. Y hay algunos que son matemáticos. 1 más 1 siempre va a dar 2, ¿no? Y algunos dicen así: aunque a Baluna Montaner no le da 2. Esto es solo para entendidos. Bueno, vamos a buscar por qué Baluna. Porque a Baluna no le da 1 más 1, no le da 2. Pero a los matemáticos les gusta este principio: 1 más 1 es 2. El que cumple con los mandamientos de Dios, igual a recibo la promesa de Dios. No hay vuelta que darle. Si no, vemos que se cumplió cuando el Señor le dijo al pueblo: sigan por el camino que el Señor les ha trazado y vivirán una larga vida en esta tierra. Y nosotros conocemos que el pueblo de Israel tuvo sus deslices del camino. Tuvo como sus momentos de descuido. Tuvo sus momentos donde dudó. Tuvo sus momentos donde se mezcló con cosas que no eran de Dios. Y por tal razón, al pasar de los años, después de haber entrado, de haber poseído esa tierra, de haber vivido, de haber experimentado la bendición de Dios, tuvieron que ser despojados de esa tierra. Porque si fuera matemático es simple: cumple con los mandamientos de Dios, sé obediente a su palabra, camina por el camino que Él te ha trazado y vivirá sus promesas y recibirá los beneficios de parte de Dios. Así que el que quiere disfrutar del propósito de Dios, el que quiere cumplir con los propósitos de Dios, debe tener sus fundamentos bien puestos en lo que Dios quiere que hagamos, digamos, pensemos, adoremos, caminemos donde Él nos dice. Por eso hay algunas cosas que quiero compartir. Indudablemente son muchos fundamentos, pero hay algunos puntuales y específicos que quiero compartir en cuanto a la palabra del Señor. El primero de ellos es creer aún en lo sobrenatural. Todos creemos en lo natural de Dios. Todos creemos en que Dios puede bendecir nuestras vidas con cosas que nos pasan a diario. Como por ejemplo, que uno dice: bueno, voy a trabajar y que el Señor me dé salud para luego de terminar cada mes reciba mi bendición correspondiente. Pero también creer en el Señor en lo sobrenatural implica romper las estructuras nuestras. Implica romper lo que en mis planes está diagramado.
Hay muchos quizás en este lugar, en este recinto, que en su vida son personas que se proponen metas. Y dicen, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Hasta que yo no haga tal cosa, no voy a comenzar la otra. Pero Dios rompe las estructuras aún de lo natural. Y yo quiero en este 2022 creer en eso. Que Dios aún puede romper las estructuras naturales. El domingo podíamos escuchar un testimonio tan maravilloso de cosas que a uno nosotros no se nos pasa ni por la cabeza. Y uno dice, pero ¿cómo, Señor, puede pasar una cosa así? Y es porque yo creo aún en lo sobrenatural del Señor. Dice la palabra del Señor, así en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo que todos nosotros debemos de conocer. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y la palabra del Señor, cuando nos habla de esto, anteriormente comienza a decir cuáles son esas cosas que serán añadidas. Pero hay algo puntual en cuanto a esto, a creerle al Señor aún en lo sobrenatural. Y es que justamente en este 2022, uno de mis fundamentos es que mi prioridad sea el Señor. ¿Cuánto decimos amén a eso? Debe ser mi primera decisión. Debe ser mi primera opción. ¿Y a qué quiero ir con este? Es creerle al Señor en cada situación, en cada ocasión. De nada nos sirve, después de haber pasado una mala decisión, pedirle al Señor que borre o que sean leves las consecuencias. A veces nosotros tenemos un cartel que nos avisa del peligro. Tenemos un cartel que nos anuncia que eso no es agradable ante los ojos de Dios. Inclusive tenemos carteles, personas que nos hablan y te dicen, eso no es de Dios. Pero lo hago por las dudas. Y luego que lo hacemos, Señor, te pido que sea leve. Señor, te pido que no me pase tantas cosas. Señor, arréglalo por mí. Recuerdo que esto lo aprendí en una oportunidad estando previo a un examen de la secundaria. No había estudiado nada, porque yo tengo un Dios grande que iba a llegar y me iba a dar toda la sabiduría de lo alto para llenar esas hojas y sacar un flamante 10. Y llegué hasta ese momento, llegué hasta ese lugar y alcé mis ojos al cielo y comencé a clamar al Señor, Señor, dame las respuestas necesarias y demostraré en esta aula de que tengo un Dios poderoso. Y ahí me di cuenta de lo sopenco que uno puede ser en creer que esas consecuencias las va a salvar el Señor. Confundimos al Señor con el chapulín colorado. Hoy, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Dios estará con nosotros y actuará en lo sobrenatural. Pero debe ser tu primera opción en todo. Es nuestra prioridad. En muchas oportunidades debemos tomar decisiones, debemos decir algo, nos ha pasado algo, estamos atravesando algo, y al que en la quinta, cuarta, como mucho, con la cuarta opción dejamos al Señor. O a veces directamente acudimos cuando no damos más, cuando ya no lo puedo sujetar, cuando ya no lo puedo sostener. Pero Dios debe ser la prioridad en todo. En todo. Tenés que atravesar algo, Él es la prioridad. Busca del Señor. Tenés que atravesar un momento difícil, Él es tu prioridad. Tenés que enfrentar una bendición de parte de Dios, Él es tu prioridad. Aún al levantarnos del día, Él es nuestra prioridad. Señor, bendice mi día. Antes de irte a acostar, que Él sea tu prioridad. Cuando recibas una noticia, ¿a quién se la vas a contar primero? Al Señor, porque es mi prioridad. Porque yo le creo a que Dios controla aún lo natural y lo sobrenatural. Ahí está mi fe. Porque si no es la prioridad, entonces no le estoy creyendo del todo. Porque si no es la prioridad en mi vida, si no es lo primero en mi vida, entonces no estoy creyendo en todo. Estoy creyendo más en lo que puede decir una persona, un ser humano. Estoy creyendo en lo que me puede decir el sistema. Estoy creyendo más en lo que puede decir un compañero que creerle al Señor. Mira lo que dice el libro de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3.
dice la palabra del Señor, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos. Él no va a exigir algo que no te pueda dar. Él no nos va a exigir algo ni nos va a pedir algo que no pueda soportar, que no pueda cubrir. Él nos dará todo lo que necesitemos para vivir como Él manda. Así Dios nos ha entregado, dice el versículo 4, sus preciosas y magníficas promesas para que nosotros, después de haber cumplido, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, vio que otra vez nos ponen en compromiso a nosotros. No es estar tirado en el sillón esperando las promesas, sino que dice, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Una vez más la palabra del Señor nos desafía que debo de escapar de las cosas que no son del Señor, que debo de buscarle aún en mi día a diario, aún en mi trabajo, aún en mi andar en la calle, que aún en mi soledad, aún cuando nadie me ve, Él sea la prioridad y pueda escapar de lo que no corresponde a Dios para recibir y tener parte en la naturaleza divina de Dios. Y tener parte en la naturaleza divina de Dios nos lleva a lo segundo. Tengo que ser rápido en el nombre del Señor, pero lo segundo nos lleva a vivir al, entre comillas, sistema de Dios. Nosotros tenemos dos opciones: o nos manejamos según el sistema de este mundo, conforme a los deseos de este mundo, o conforme al sistema, o como la Biblia nos presenta, al reino de Dios. Son dos opciones que nos tenemos que basar. No hay punto medio. En esto no hay punto medio. Yo debo de decidir en qué me voy a basar, en dónde me voy a mantener. Pero la palabra del Señor nos habla respecto a esto y quiero que vayamos juntos al libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: confiamos en el Señor de que ustedes, que nosotros, que cumplimos y seguimos cumpliendo lo que nos ha enseñado, que el Señor los lleva a amar como Dios ama. Mire qué tarea hermosa que tenemos durante este 2022. Amar como Él ama. A mí me pasa bastante seguido que escucho personas que en este tiempo se levantan aún contra el nombre del Señor. Hace unos días atrás escuchaba a alguien que daba una entrevista y es una persona que está a favor de una ley que todavía no es ley esa y ahora ha salido una nueva defensa, como es la ley del consumo de la droga, de una droga en particular. Y esta persona le hacían la entrevista y decía, no, porque yo defiendo esto, ¿no? Y hace una obra de teatro a la cual gente va a escucharla, esta persona, esta actriz. Y dice, yo en mi obra hablo de Jesús. Y el entrevistador le dijo, pero ¿cómo puede ser que estés en contra de algo, estés a favor de algo, perdón, y hables de Jesús? No, dice, pero es que yo hablo en contra de Jesús. ¿Qué tal? Y yo mientras la escuchaba y decía cada soncera, pobrecita, Dios la guarde y se olvide dónde, dice alguna. Pero, y hablaba y dice, sí, porque yo no creo en ese ser que vino de una paloma y embarazó a María. Mire el mambo que tiene, pobrecita. Pero ella hablaba y decía, no, porque yo no creo en esto y hablo en contra de Jesús. Y yo pensaba dentro mío, si yo fuera Dios, un solo rayo me bastaría. No se haga el inocente porque usted haría lo mismo con otros. Cuando alguien se nos pone en contra nuestro, un solo rayito, un solo desliz en su auto, así como y que se vaya y vengarnos. Pero la Biblia nos enseña a amar como Dios ama. Y pensaba mientras escuchaba esa entrevista, decía, y pensar que Dios la ama. Y pensar que si mañana se levanta, tiene un día más en la misericordia de Dios para que se pueda arrepentir, porque ese es el amor de Dios. Y a nosotros nos cuesta a veces amar como Dios ama. Pero ese es el mandamiento de Dios, lo que nos han enseñado, amar como Dios ama. Y a perseverar, dice la palabra del Señor allí en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Y perseverar como Cristo perseveró.
y perseverar como Cristo perseveró, viviendo en el sistema y bajo el reino de Dios. Lo que acabamos de leer recién del Evangelio según San Mateo capítulo 6 enseña al Señor Jesucristo a orar. Y el versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Es decir, que el sistema de Dios debe ser una realidad en mi 2022. Que el propósito de Dios yo lo viva. Yo ame como Dios ama, pero que persevere como Cristo perseveró. Y perseverar implica que a veces lo que para nosotros no tiene lógica, para Dios sí lo tiene. Aunque en muchas oportunidades diga, pero que yo no entiendo lo que Dios me está diciendo, yo no entiendo lo que Dios me está pidiendo, yo no entiendo por qué Dios no me lo da, yo no entiendo por qué no hace Dios esto en mi vida. Pero persevero hasta el final, porque Cristo así lo hizo. Porque Cristo hasta sus últimas horas de vida en la tierra, cumpliendo su propósito, antes de resucitar y llegar al trono que Él merecía y darnos la bendición y la dicha de la salvación, perseveró y dijo: que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Y yo debo de perseverar. Yo debo vivir en ese fundamento que se llama obediencia. Obediencia. Ser leal a Dios. La obediencia debe ser un principio en mi vida en este tiempo. Para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, debes obedecerle a Él. Debes obedecerle con todo lo que implica obedecer a Dios. A veces no solamente es escucharlo, a veces lleva y conlleva escuchar y hacer lo que Dios te manda hacer. Que en este tiempo donde Dios te plante, comiences a dar los frutos necesarios. Que donde el Señor te ponga, comiences a hablar lo que Dios quiere que hables. Y eso implica obedecer a Dios aun cuando en nuestra mente las cosas no tengan sentido. No le busque la lógica al Señor. Por mucho tiempo traté de buscarle la lógica al Señor. Señor, esto no tiene lógica. Y yo me imagino al Señor siempre diciéndome ¿qué tiene que ver que no tenga lógica? Mi voluntad es buena, agradable y perfecta, no lógica. Esa es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero para que esas promesas se cumplan, debo de obedecer. El pueblo de Israel debía de obedecer esos mandamientos, obedecer el camino que se le había trazado y ver las promesas de Dios. Pareciera simple. Bueno, ¿cómo recibo las promesas? Simplemente andando por el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas, viviendo bajo el sistema del Señor. Aun cuando el Señor nos pone a prueba, aun cuando decimos, pero Señor, no lo tengo, no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Este año he decidido en mi vida no ponerle excusas al Señor, aunque quizás nos cueste. Y yo le digo, Señor, me va a costar seguro, pero no quiero poner esas barreras a lo sobrenatural del Señor. ¿Por qué ponerle un techo a este Dios que es infinito? ¿Por qué ponerle techo a aquello que el Señor tiene preparado para mi vida? Pero debo de perseverar como Cristo perseveró. Él es mi mayor ejemplo. Y por último, un fundamento más. Déjeme que le dé uno más. Quiero que me acompañe al libro de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Pablo le habla a Timoteo de una forma tan particular, porque habla como un padre habla a su hijo. Y Pablo le dice estas palabras a Timoteo: quiero pues que en toda parte los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo ni contiendas. Y a veces uno puede leer esto quizás con un tono de enojo, como diciendo, quiero que lo hagan, quiero que hagan esto, quiero que hagan aquello. Pero hay unas palabras que a mí me llega a enternecer, que es justamente cuando Pablo le dice con pureza de corazón. Que nuestra oración, que nuestra alabanza, que nuestras manos levantadas sea con pureza de corazón. Y esto habla de corazones humillados delante del Señor. Un fundamento especial para cumplir los propósitos del Señor y para mantenernos en los propósitos del Señor.
es tener un corazón conforme al de Dios. Quizás nos proponemos tener un corazón perfecto, pero Dios no está buscando corazones perfectos, sino que está buscando corazones conforme al corazón de Dios, que se dejan moldear, que se dejan atraer, que se dejan seducir. Recién cantábamos esta alabanza que es tan bonita. Él me sedujo con su amor, pero yo me dejé seducir. Yo dejé que mi corazón se quebrante delante de Dios. Hay momentos donde quizás nuestra voluntad se vea enfrentada a la voluntad de Dios. Y debo de tener un corazón humilde y pureza en mi corazón. Que mi oración no sea: Señor, castígalo, Dios. Derrama de tu venganza, Dios. Sino con pureza en el corazón. Sino con esa delicadeza de decirle: Señor, yo quiero que mi corazón te adore y de verdad. Que mi oración sea para honrarte, para adorarte. Que mi vida sea para entregarte como un perfume grato delante de tu presencia. Ese es un fundamento que no puede faltar en nuestra vida. Un corazón sensible, un corazón humillado, un corazón que dice: Señor, quizás no lo entiendo. Señor, quizás lo he hecho mal. Y hasta a veces tenemos que sacarle el quizás y decirle: lo he hecho mal, Señor, pero yo quiero aprender, yo quiero mejorar. ¿Cuántos en este tiempo estaríamos dispuestos a decirle: Señor, yo si tengo que aprender, que aprenda? Pero a veces ese aprendizaje conlleva momentos de tropezones, como cuando siempre me imagino, soy muy imaginativo por lo que han visto, ¿verdad? Me imagino muchas cosas en cuanto a cómo Dios trata mi vida. Pero desde que somos papás, en mi caso particular, cuando estamos con nuestra hija, me imagino mucho a cómo Dios ama nuestras vidas. Y a veces tenemos que enseñar a nuestra hija distintas cosas de la vida, como por ejemplo a los que han sido papás y le han tenido que enseñar a andar sin ruedita, a la bicicleta. Y uno dice: vamos, vamos, y se pegan cada tropezones. Y usted no lo deja de amar, ni lo está castigando, sino que tiene que aprender. Y quizás hay niños que por caerse una o dos veces no se quieren subir nunca más. Y dicen: no, me cansé. He escuchado a veces en los parques así que le dicen a papá: te odio, no quiero subirme más. Y renuncian y quedan ahí. Y después tienen 20 y pico y se caen en la bicicleta. ¿Dónde está el que se cae? Ahí hay uno que tiene una marca acá, se cae en la bicicleta. Pero a veces nos lleva a tropezones aprender. Pero qué bueno es decirle: Señor, yo me humillo delante de tu presencia. Si hay algo que tenés que sacar de mí, si hay algo que hay que pulir de mí, que en este año sea el especial para que mi vida y mi corazón sea conforme al de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta tarde? Y decirle al Señor: Señor, yo quiero honrarte. ¿Qué le parece si así con sus ojos cerrados? Hay infinidades de cosas que puedo, quizás en este tiempo, tener que aferrar y comprometerme en el Señor. Yo quiero en este tiempo creer que Dios puede aún superar mis expectativas. Yo en este tiempo quiero creer en lo sobrenatural de Dios. Yo quiero vivir confiado en que Dios tendrá las mejores cosas para mi vida. Y que esas cosas mejores quizás rompen las estructuras, rompen los principios, rompen quizás mis metas, rompen quizás mis anotaciones. Pero no importa si eso que yo voy a vivir y experimentar en el Señor traerá bendiciones aún en mis generaciones. Yo quiero vivir, Señor, conforme a lo que tenés preparado para mi vida. Yo quiero creerte de todo corazón, Señor. En los momentos de grandes victorias, en los momentos donde esté en la cima de la montaña, yo te voy a creer. Pero también te voy a creer, Señor,
cuando esté pasando los momentos de valles, cuando esté pasando los momentos de desierto, aún ahí también te voy a creer, Señor. Voy a aferrarme a tus promesas. Voy a creer y andar conforme a lo que tenés preparado. Aún en los momentos de desierto, aún en los momentos de valle, de sombra y de muerte, yo caminaré por el camino trazado por el Señor, porque mejor me es obedecerle a Dios que a cualquier otra cosa. Señor, quiero amoldarme al reino de Dios, porque al que busca primeramente el reino de Dios, vive conforme al reino, camina conforme al reino, se maneja conforme al reino de Dios, cree conforme al reino de Dios, se aferra a las promesas del reino de Dios. Y hoy día, Señor, me adapto a tu sistema. En este tiempo yo confío en tu sistema, Señor, no en el sistema del mundo, no en las cosas que pueda proponer el mundo, no en las cosas que puede dar el ser humano, sino en el sistema de Dios. Yo me aferro en este tiempo. Y bendito Dios, quiero obedecerte cada día de mi vida, Señor. Que mi corazón se estremezca delante de tu presencia. Que mi corazón, Señor, pueda ser moldeado delante de tu presencia. Y decirte, Señor, aquí hay un corazón imperfecto. Aquí hay una vida quizás imperfecta, pero que día a día está dispuesto a entregar todo de sí para que ese Señor sea glorificado a través de mi vida. Atrápame, Señor, con tu amor. Encierra, Señor Jesucristo, todo mal deseo de mi vida. Señor, y hoy día limpia mi corazón, limpia nuestras mentes, que podamos vivir conforme a tus promesas, que podamos cumplir, Señor, para poder ver las maravillas que tenés preparado para nosotros. Y toda la gloria, Señor, en esta tarde, toda la honra, Señor, es para ti, Jesús, porque una vez más has desafiado nuestras vidas, porque una vez más, Señor, nos deleitamos en tu presencia, porque una vez más te decimos gracias, Jesús, porque no hay mayor cosa que tener estos fundamentos para poder disfrutar de tus principios, de tus verdades, de tu propósito en nuestras vidas. Te amamos, Señor. Gracias por amarnos, gracias por fortalecernos, gracias por habernos elegido en cada uno de nosotros. A ti la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así participas de todas nuestras reuniones. Si querés recibir nuestros devocionales diarios, escribinos a Bendito WhatsApp. Te recordamos que contás con las cuentas de Fundación El Camino y Mercado Pago para cumplir con tus compromisos con el Señor. Seguinos en las redes sociales, en Instagram como @shd.ministries y en Facebook como Ministerio El Camino hacia Dios. Ministerio El Camino hacia Dios te espera nuevamente en sus próximos servicios. Dios te bendiga.